Tardes a todos, bienvenidos a la actividad que estamos haciendo de los 4 fundamentos de la atención. Y hoy justamente ya llegamos a la mitad. Estamos, como os dije el primer día, dedicaremos para cada uno de los 4 fundamentos de la atención 2 días, de manera que salen 8, una actividad de 8 días, 8 o 9, porque a lo mejor añadimos un día más para hacer como un resumen global de lo que hayamos visto. Pero hoy es el día 4. Estamos justo en la mitad y por eso creo que es importante empezar con un pequeño repaso de refresco de lo que es la visión budista de la meditación, porque me parece importante nunca perder de vista varios puntos en cuanto a lo que es la meditación en general, ¿no? Dentro de la tradición budista, todos los muchísimos tipos de meditación que existen, que hay muchísimas clases de meditación, los que frecuentáis el centro, los centros o conocéis la meditación, pues ya lo sabéis, pero en general podríamos decir que cualquier tipo de meditación que se conozca o que se haga, sea del tipo que sea, meditación en la respiración, meditación vipassana, que es la que estamos haciendo estos días precisamente, o meditaciones con visualización, con mantras, como se hacen en el budismo tibetano, todas se pueden englobar o se pueden incluir en uno de los 2 grandes tipos de meditación que existen. El primer tipo de meditación se conoce con el nombre de meditación en español se la conoce con el nombre de meditación de calma mental o de emplazamiento en un punto, es lo mismo. Calma mental y emplazamiento en un punto. Se llama de emplazamiento en un punto porque uno lo que hace es elegir un solo punto en el que focaliza su concentración, por ejemplo, la respiración o una visualización que colocas enfrente de ti o un sonido, ¿no? Y esto lo que proporciona, lo que acaba provocando o acaba haciendo que surja en nuestra mente es la calma mental, un estado de mente en el que uno puede llevar a cabo el segundo tipo de meditación. Es decir, la calma mental, la meditación de shamatha o de calma mental o de emplazamiento en un punto es la base, es como una base para construir lo que viene en segundo lugar, que es el segundo tipo de meditación, que es la meditación que se conoce con el nombre de vipassana o analítica. Vipassana o analítica, aunque vipassana es una palabra sánscrita que significa visión cabal o visión superior, porque con ella lo que acabamos propiciando en nuestra mente es un estado de conciencia en el que podemos comprender la realidad. Por eso visión superior o visión justa o visión cabal son sinónimos de sabiduría, entendiendo por sabiduría la concepción correcta, la comprensión correcta de la realidad. Y por realidad entendemos todo, todos los fenómenos, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, las realidades de la existencia, las realidades de la vida, que ahora no entendemos o entendemos muy limitadamente, y con este tipo de meditación analítica lo que vamos haciendo es ir aumentando nuestra comprensión de esas realidades de la existencia o que conforman la existencia. En la tradición tibetana, por ejemplo, a este segundo tipo de meditación, la meditación analítica, pertenecen todos los análisis, todas las meditaciones que conceptualmente llevamos a cabo de manera gradual, de manera ordenada, de manera hilvanada y que nos van permitiendo ir comprendiendo la naturaleza de la realidad. Por eso se medita en la ley de causa y efecto o karma, en la impermanencia y en la muerte, en la necesidad de tener un maestro espiritual y así hasta un montón de temas que conforman todo el compendio de lo que se conocen con el nombre de meditaciones analíticas y que están sumarizadas, que están compendiadas, recogidas en un texto que se denomina Lam Rim en tibetano, Lam Rim, camino gradual a la iluminación, que es precisamente lo que trabajamos los lunes, miércoles y jueves, 3 personas distintas. Yo los lunes, hoy los miércoles Venerable Paloma desde Valencia y Teresa Vega mañana desde Madrid. Los 3 estamos desarrollando de manera gradual el camino gradual a la iluminación o el camino progresivo a la iluminación o Lam Rim.
Entonces, todas las meditaciones de Lamrim son las meditaciones que específicamente en la tradición tibetana pertenecen al segundo grupo de meditaciones analíticas. Pero luego hay muchas más meditaciones analíticas, incluso dependiendo de la tradición budista que se esté estudiando, que se esté practicando. En el budismo del sudeste asiático, de Tailandia, de Birmania, etc., a este segundo tipo de meditación, la analítica, corresponde la técnica tan conocida que se conoce con el nombre de Vipassana. Aunque hay muchos tipos de Vipassana, ya sabéis, pero la más conocida en Occidente es la que se hace utilizando los recorridos mentales por el cuerpo o barridos mentales por el cuerpo, ¿no? Que es justamente la que haremos hoy. En Birmania la meditación Vipassana se hace fundamentalmente utilizando el sonido como objeto de focalización de nuestra atención para ir consiguiendo una atención cada vez más creciente, más desarrollada, más gradual, etc. O sea, que el objeto cambia, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo, que no es otro que el de realizar la sabiduría. Se siga la tradición tibetana, se siga la tradición tailandesa, se siga la tradición birmana, el objetivo es el mismo, que es realizar en nuestra mente, comprender en nuestra mente la sabiduría. ¿Y por qué es tan importante comprender la sabiduría? Pues sencillamente porque sin sabiduría no hay iluminación, no hay despertar, e incluso a un nivel mucho más inmediato, más cercano a nosotros, sin hablar de iluminación ahora, no hay liberación del sufrimiento o alivio o reducción del sufrimiento. Sin sabiduría no hay esto, no hay ese efecto, ¿no? de reducción del sufrimiento. Por eso es tan importante el empezar a enfocarnos como objetivo a conseguir la sabiduría, a realizar la sabiduría, aunque es un tema muy amplio y muy grande, como comprenderéis, y ahora no hay tiempo para extendernos en hablar de la sabiduría sin más, porque daría para mucho, pero es lo que enseguida podéis encontrar en enseñanzas, textos y escrituras budistas muy abundantemente, ¿no? Donde se nos habla de la sabiduría. Todas las enseñanzas de Buda están enfocadas ahí, están enfocadas o dirigidas ahí, a debilitar lo opuesto a la sabiduría, que es la ignorancia. Entonces, se haga la práctica que se haga la técnica que se haga, se emprenda la meditación que se emprenda, nunca hemos de perder de vista esto, que estamos haciendo esa práctica, esa técnica, la que sea, hacer postraciones, meditar en vipassana, recitar mantras, recitar sutras, para reducir, para debilitar nuestra ignorancia y acrecentar nuestra sabiduría. ¿Con qué fin? Alcanzar la iluminación, el despertar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para liberar a todos los seres del sufrimiento, es decir, de ese estado de letargo, de ese estado de ignorancia, cuya consecuencia más inmediata es la pura insatisfacción. Y es así como combinamos sabiduría con compasión, sabiduría con bodhicitta. Es decir, comprendiendo lo esencial que es comprender la realidad, entendiendo lo esencial que es comprender la realidad, enseguida nos damos cuenta de que, al igual que nosotros, hay multitud de seres, humanos, no humanos, los que nos gustan, los que no nos gustan, incluso los que ya no están, que allá donde estén, siguen encerrados en un círculo de insatisfacción y que por tanto hemos de sacarlos de ahí, hemos de hacer todo lo posible por crear las causas que nos saquen de ahí. Y así es como combinamos esas dos alas esenciales que mueven todo el vehículo, o esas dos ruedas esenciales que mueven todo el vehículo del Dharma, de las enseñanzas de Buda: sabiduría y bodhicitta. No puede faltar ninguna. Si tenemos solo sabiduría, no tendremos compasión y por tanto no sabremos adaptar la sabiduría a cada caso de según qué ser, de según en qué situación esté cada ser. Pero es que si solo tenemos compasión, no tendremos la sabiduría y por tanto será una compasión muy torpe, con un alcance bastante inmediato, y no será ni a medio ni a largo alcance, que es de lo que se trata, que llegue nuestra compasión, ¿no? Entonces hemos de tener en una proporción igual sabiduría y bodhicitta. Sabiduría y bodhicitta. A esos dos aspectos, a esos dos elementos, en la tradición budista se les denomina método y sabiduría. El método es la compasión, el método es la bodhicitta, la mente que aspira al despertar. Y la sabiduría es la concepción y comprensión correcta de la realidad.
Por tanto, la práctica, el corazón de toda práctica que llevemos a cabo tiene que ser ese, la combinación a partes iguales del método y la sabiduría. No puede faltar esto. Esto es muy importante, que en nuestra práctica cotidiana, diaria, privada, personal, nos aseguremos de que eso ocurre o de que eso se da, ¿no? Que están mezclados esos dos aspectos, método y sabiduría. Por ejemplo, en el budismo, para que veáis, ¿no? Para que veáis la importancia que tiene el no perder de vista esa conciencia de combinar método y sabiduría en la tradición tibetana, en nuestra tradición, en los rituales que se hacen, en las puyas. Habréis visto muchas veces que se utiliza lo que se denomina el dorje, que es un implemento metálico, de metal, y una campana, ¿no? Y que el dorje se sostiene en la mano derecha y la campana siempre en la mano izquierda. Y que con ambos implementos se hacen determinados movimientos o mudras o lo que sea, ¿no? Todo eso tiene un simbolismo y todo eso tiene un simbolismo muy concreto que cuando conoces hace que la riqueza del ritual, cuando tú llevas a cabo el movimiento con dorje y campana, sea enorme. ¿Por qué? Porque el dorje simboliza el método. Por tanto, cada vez que coges el dorje con la mano derecha y lo mueves, todo eso simboliza y te tienes que autorrecordar que estás moviendo, que estás poniendo en marcha el potencial, tu potencial de compasión, tu potencial de bodhicitta. Y la campana simboliza la sabiduría. Por tanto, cada vez que tocas la campana, cada vez que mueves la campana, cada vez que interactúa la campana con el dorje, que eso es lo que ocurre en las puyas, es un recordatorio para ti mismo, que tú mismo te haces, para recordar la importancia de la sabiduría. Y esto es lo que, a medida que vas haciendo esas prácticas, se va actualizando en tu mente. Es uno de los muchísimos recordatorios que en el budismo tibetano existen. El budismo tibetano, si algo tiene, es la tremenda carga simbólica y arquetípica que todos sus elementos, las deidades, las tankas, los implementos, cualquier cosa que mires, tiene. Entonces, conocer todo eso es lo que enriquece muchísimo, muchísimo tus propias prácticas si es que ya las haces, ¿no? Bueno, era un ejemplo, ¿no?, de lo importante que es el generar esa conciencia de combinar método y sabiduría constantemente. Por eso, antes de las meditaciones, siempre hacemos generar la bodhicitta, ¿no? Y utilizamos muchísimas visualizaciones. Bueno, usamos una de las muchísimas que hay, ¿no?, que es colocar a los seres a tu alrededor. Eso no es obligatorio, es si te sientes cómodo, pero yo creo que es efectivo el hacerlas poquito a poco, ¿no? Va dando su fruto. E incluso en esas visualizaciones nada queda al azar y nada es porque sí, sino que todo cumple una función. Por ejemplo, se te dice, luego lo haremos, se te dice que coloques imaginariamente, ¿no?, que imagines que está a tu derecha tu padre, nuestro padre de esta vida, y a la izquierda nuestra madre de esta vida. Tampoco es azaroso, tampoco es aleatorio el colocar a la derecha al padre y a la izquierda a la madre. Colocamos a la derecha al padre porque el lado derecho está relacionado con la compasión, con la bodhicitta, con el método. Por eso se coge el dorje con la mano derecha. Y con lo masculino. Por tanto, en el budismo tibetano, lo masculino, la energía masculina se relaciona con la compasión, con la bodhicitta. Y lo izquierdo con la sabiduría. Por eso cogemos la campana con la izquierda. Y con lo femenino. La feminidad es sabia, la masculinidad es compasiva. Y hemos de combinar ambos aspectos, ¿no? Incluso en la postura de meditación, cuando colocamos las manos juntas, la mano derecha sobre la mano izquierda, al menos en la tradición tibetana es así, colocar la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Eso, entre otras cosas, lo que va haciendo es armonizar esos dos aspectos de nuestra mente, que todos los seres, seamos chicos o chicas, tenemos, masculino y femenino, se va armonizando, ¿no? O, por ejemplo, cuando visualizas a todos los seres, has de intentar sentir, porque visualizarlos a todos con detalle es un poco difícil, pero al menos sí que has de sentir que estás rodeado de todos esos seres. Tantos, se te dice, ¿no? Tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Eso es porque has de visualizar mucho y al máximo, con tal de que tu mente no se deje a nadie fuera en tu motivación, ¿no? La motivación de la bodhicitta.
En fin, que hay un montón de detalles, un montón de aspectos que a medida que uno los va conociendo, por un lado, eso va fortaleciendo nuestra práctica, la va volviendo más potente, y por otro lado la va enriqueciendo y vas viendo la riqueza que tiene la meditación y las prácticas del budismo tibetano. En la tradición tibetana, la meditación de Vipassana es un poco distinta a la que estamos haciendo ahora, que es fundamentalmente perteneciente al linaje del sudeste asiático, de Tailandia en concreto, porque en la tradición tibetana, cuando uno medita en Vipassana, en sabiduría, utiliza lo que se denominan los 5 agregados, que son los 5 componentes básicos que nos conforman: el agregado de la materia o cuerpo, el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación, el agregado de las formaciones kármicas y el agregado de la conciencia o mente. Estos 5 agregados se reúnen en el momento de nuestra concepción y sobre esos 5 agregados, sobre la base de esos 5 agregados, nuestra madre y nuestro padre nos ponen un nombre. Y sobre la base de esos 5 agregados más un nombre, nuestra conciencia, que es ignorante o que tiene huellas de ignorancia desde vida sin principio, genera la identidad de un yo que no existe, un yo inherente que no existe, un yo autónomo que no existe, un yo independiente o intrínseco que no existe. Y ahí empieza, bueno, mejor dicho, continúa, incluso desde el mismo momento de nuestra concepción, el ciclo del samsara, el ciclo de nacer, renacer y fundamentalmente sufrir, es decir, experimentar dukkha. Y ahí es donde las enseñanzas de Buda juegan un papel esencial, porque están diseñadas, y así lo hizo el mismo Buda, para ir desmontando ese dukkha, esa concepción errónea de la realidad que hace que poco a poco nuestro sufrimiento se vaya incrementando, hasta que, bueno, pues estemos en un estado de constante sufrimiento o un sufrimiento crónico, existencial, no solo físico, no solo evidente, sino fundamentalmente existencial, que eso es lo que básicamente nos ocurre, ¿no? Podríamos decir insatisfacción. Creo que en una ocasión dije que la palabra que utiliza el Buda es dukkha, y que esta palabra se suele traducir como insatisfacción, que es más cercana a lo que el Buda quería decir, ¿no? Que es una insatisfacción vital que aunque uno tenga mucho, aunque seamos de los privilegiados que viven en el primer mundo y tenemos de todo, aunque estemos materialmente satisfechos e incluso más allá de la satisfacción, nunca hay satisfacción. De hecho, se da la paradoja de que cuanto más se tiene, menos satisfecho se está, que ese es el mal de Occidente, ¿no? Ese es el mal de la sociedad materialista en la que estamos, ¿no? Cuanto más tenemos, más vacíos estamos, ¿no? Esto es una paradoja horrorosa, muy dolorosa, porque muchos seres sufren muchísimo por ello, pero para la que el budismo tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir, ¿no? Y quizá la gente por eso se siente atraída tanto, ¿no?, por el budismo y la meditación, porque se intuye que en esa receta que el Buda da, que es meditar y conocer la meditación, hay mucho de respuestas que pueden poner fin a tanta insatisfacción que no logramos acallar cada vez que consumimos, cada vez que tenemos experiencias sensoriales, emocionales. Al contrario, estas se acrecientan. Y esto es algo en lo que debemos reflexionar, porque tiene toda la relación del mundo con el corazón de las enseñanzas de Buda, y en concreto con los 3 tipos de dukkha que el Buda, o sufrimiento o insatisfacción, que el Buda dice que existen y de los que habla en los sutras que todas las escuelas y linajes reconocemos, ¿no? Los 3 tipos de dukkha o los 3 tipos de insatisfacción que impregnan todo el samsara: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que lo impregna todo. Esos son los 3 tipos de sufrimientos que tenemos constantemente. Unas veces predomina uno, otras veces es más evidente otro, pero tenemos los 3, nosotros y todos los seres, animales, humanos, seres que no vemos, seres de otros planos, todos, solo por nacer en samsara, en existencia cíclica, experimentamos los 3 tipos de sufrimiento. La meditación de Vipassana, y en concreto los 4 fundamentos de la atención, y en especial en el que estamos, que es el fundamento de las sensaciones, están dirigidas directísimamente a que reconozcamos el sufrimiento que lo impregna todo. Es decir, el tercer tipo de sufrimiento, que es
el dolor, la insatisfacción o sufrimiento que surge solo por tener agregados, solo por tener cuerpo. Solo por tener cuerpo. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Yo os lo lanzo para que lo penséis, indaguéis y busquéis en los textos budistas, ¿no? Solo por tener cuerpo uno sufre. Solo por nacer en samsara uno sufre. Es decir, uno experimenta el tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento que lo impregna todo, que lo pervade todo. ¿Y eso por qué es así? ¿Eso por qué es así? ¿Por qué Buda dice eso? Porque Buda descubre que la naturaleza de estos agregados psicofísicos, materia, sensaciones, discriminaciones, formaciones composicionales y mente, mientras estés en samsara, mientras estemos en samsara, la naturaleza fundamental de estos 5 agregados es contaminada, lo que él llama contaminada, es decir, proviene del karma y de los engaños de nuestras vidas pasadas. Y solo por esa razón, tarde o temprano, el potencial de sufrimiento se va a manifestar en esos 5 agregados. ¿En qué forma? Enfermedad, vejez, muerte, dolor, tarde o temprano, tarde o temprano. Todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Es como, en general se podría decir, o resumidamente se podría decir que el Buda dice que todo en samsara, incluyendo nuestros agregados psicofísicos, tienden a degenerar. No tienden a mejorar, tienden a degenerar. Si dejamos nuestro cuerpo sin atender, tiende a descomponerse, tiende a degenerar. Eso es porque es su naturaleza samsárica. La naturaleza samsárica de los fenómenos compuestos o samsáricos es esa, decaer, degenerar, ¿no? Entonces, cuando en el Sutra de los 4 fundamentos de la atención, el Buda, en concreto en el de las sensaciones, en el fundamento de las sensaciones, el Buda describe las sensaciones, lo hace con ese fin, que reconozcamos, ya os dije el otro día, lo recuerdo ahora, que en el trozo en el que el Buda habla de cómo se contempla el fundamento de las sensaciones, que ahora os leeré, hemos de descubrir 3 cosas, ¿no? Y por eso contemplamos las sensaciones. Hemos de descubrir 3 cosas. La primera, que en el cuerpo hay multitud de sensaciones y por tanto todas son impermanentes. Hay multitud porque todas son impermanentes y unas dan paso a otras. La segunda es que deberíamos descubrir cómo esas sensaciones se originan y cesan, lo cual es una alusión a lo que acabo de decir, que este cuerpo que da origen a las sensaciones proviene del karma y de los engaños de nuestras vidas pasadas y tarde o temprano decaerá, es decir, moriremos. Y estas enseñanzas tienen mucha relación con la muerte, con el proceso de la muerte, para que seamos capaces de reconocerlo y que cuando llegue muramos sin miedos. Es uno de los beneficios colaterales que nos dan estas enseñanzas. Y la tercera, o el tercer factor que deberíamos descubrir en esta enseñanza es que a base de contemplar la futilidad, lo efímero, lo transitorio, lo insustancial de nuestras sensaciones, que van y vienen, que se originan y cesan, rompamos con el apego, con el aferramiento a esas sensaciones, especialmente a las sensaciones agradables. Rompamos con el aferramiento a ellas. Tened en cuenta que estas enseñanzas que da el Buda las da en un contexto, por eso él insiste tanto en la transitoriedad y en la impermanencia, porque las da en un contexto en el que está animando constantemente a los que le escuchan, los monjes que le escuchan, a que reconozcan en su mente la naturaleza transitoria, lo cambiante de esta naturaleza samsárica, de estos agregados samsáricos, de estos elementos samsáricos. Y por tanto, la inminencia de nuestra muerte. Entonces, quizá esto nos resulte un poco así, ¿no? Un poco deprimente o triste. Puede ser. Y eso es señal de que no tenemos integrada la impermanencia y la muerte, ¿no? Si nos deprimimos solo con pensar en nuestra muerte o en la de los demás, es que no tenemos integrada la muerte, la realidad de la muerte. Y lo que pasa es que la muerte está ahí, está ahí. Puede ser hoy mismo. Puede ser hoy mismo. Entonces, en tanto en cuanto nos familiaricemos con la muerte y con la impermanencia, que es lo que va trayendo la muerte, nuestra muerte, que puede ser hoy mismo, en tanto en cuanto nos familiaricemos con ella, perderemos el miedo a la misma.
perderemos el miedo a la misma. Es un enorme regalo que nos hacen estas enseñanzas que así de primeras parecen un poco deprimentes o un poco fuertes, ¿no? Cuando se nos combina que meditemos constantemente en la muerte. Pero es que es una realidad, es una realidad. Entonces, es esencial. Aunque no es la única aplicación que tienen los 4 fundamentos de la atención, ¿no? El tema de la muerte. Yo creo que es la más importante porque la muerte es el momento más importante de la vida, pero no es la única, no es la única. También se puede aplicar para descubrir que no hay un yo, que no hay una entidad intrínseca o inherente en nosotros mismos, ¿no? Que es lo que he dicho al principio, y que equivale a la sabiduría o a la antesala de la sabiduría. O sea, que tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones. Pero si os gustan, nunca perdáis de vista que están muy relacionadas y contextualizadas en el marco de las enseñanzas de impermanencia y muerte. Y precisamente en el Lam Rim, yo creo que es la segunda meditación analítica que se hace, segunda o primera incluso, ¿no? Que se hace cuando llegas al Lam Rim. Muerte, impermanencia y muerte. Lo importante que es, y se te dan todas las pautas para reconocer la importancia, para generar esa conciencia de que puedes morir hoy, ¿no? Esto es una cosa que Lama Zopa Rinpoche, nuestro director espiritual, constantemente dice e incluso recomienda que sea nuestra primera meditación del día. Él dice, nada más te despiertes, si es que te despiertas, nada más que te despiertes, te sientas en la cama, en la postura de meditación, y por unos minutos hagas una meditación muy cortita en analítica. Bueno, lo de muy cortita lo pongo yo. En analítica, ¿no? En el tema de la muerte. En el tema de la muerte, y digas, hoy puede ser mi último día en este mundo, hoy puede ser el día de mi muerte. Y a partir de ahí te va dando unas pautas para que generemos esa conciencia que nos lleva a valorar el que hemos vuelto a nacer, que equivale al despertarse, el que tenemos en teoría un día por delante, en el que podemos hacer un montón de cosas por nosotros y por los demás, en el que es como que se nos ha dado un día más para poder meditar y poder trabajar con nuestra mente, etcétera, etcétera. Solo hay beneficios, solo surgen beneficios de contemplar la impermanencia y la muerte, justo al contrario de cómo se piensa, ¿no? De lo que se cree. Bueno, esta era la pequeña recordatorio acerca de la meditación, los 2 tipos de meditación, emplazamiento en un punto o calma mental, y analítica, samatha y vipassana. Y la importancia de combinar en cualquier tipo de meditación de los 2 que he dicho, método y sabiduría, como corazón de una práctica bien hecha. De hecho, esto es lo que siempre dice Rinpoche, ¿no? Lama Zopa Rinpoche, que lo más importante de una sesión de meditación no es tanto la técnica que vayas a hacer, samatha, vipassana o recitar mantras, sino la motivación del principio y la dedicación de méritos al final, la dedicación de todas las huellas e impresiones mentales positivas, virtuosas, que has dejado en tu mente como consecuencia de la meditación. Son los 2 puntos más importantes, dice él. Por eso él le dedica tantísimo tiempo a una cosa y a otra. Cuando vas a sus enseñanzas, lo ves, ¿no? Que está muchísimo tiempo generando la motivación de la bodhicitta antes. Y luego muchísimo tiempo dedicando los méritos, ¿no? Por los enfermos, los fallecidos, los seres que sufren, etc. Y uno ve ahí que realmente en la práctica de Rinpoche, en la mente de Rinpoche, sí que está presente, no de manera intelectual, sino real, la combinación a partes iguales de método y sabiduría. Entonces, como siempre hacemos, antes de hacer la meditación, si tenéis un par de preguntas que no se hayan entendido o dudas de los días anteriores o de si han surgido en vuestra práctica, porque me imagino que habréis hecho todos estos días la meditación que vamos haciendo cada miércoles, ahora lo podéis hacer. Hola, ¿me escuchas? Hola. Mira, la última vez dijiste que para darnos cuenta de las sensaciones en el cuerpo debemos empezar o bien por la coronilla o bien por los pies. Pero, y si he entendido bien, tenemos que ir o sea, no ir saltando en el cuerpo, ¿no? No puedo, por ejemplo, percibir una en el codo y luego en el dedo meñique. ¿Es así? No, hay que seguir un orden. Vale. Aunque sea tentador, porque es verdad que a veces estás en las manos, por ejemplo, y aparece una sensación muy evidente en un pie. Y lo tentador es irte al pie. No.
De hecho, se trata de contener ese impulso, ¿sabes? Vale, gracias. De nada. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Las sensaciones, la contemplación de las sensaciones, tener en cuenta que el hecho de contemplar las sensaciones es una herramienta, ¿eh? Las sensaciones es que son muy útiles y por eso el Buda las elige, pero son un medio, no son el fin. Esta meditación no se trata de alucinar con las sensaciones. No lo digo por la pregunta anterior, sino porque a veces también existe ese riesgo. No se trata de que alucinemos con las sensaciones, se trata de que las veamos como lo que son. Cosas que van y vienen y ya está, y ya está. Y sobre todo, un medio. ¿Cuál es el fin? Desarrollar sabiduría y todo lo que he dicho antes, ¿no? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Mira, si yo he comprendido bien, dices que no contemplemos una sensación hasta que desaparezca. Sí. Pero no sé, yo no sé cómo se desaparece una sensación. Si yo tengo sensación de frío o de dolor en una zona de mi cuerpo, pues no desaparece. Si es dolor, claro que no, ya lo dije el otro O día. el frío, o el frío. El De frío sí repente, desaparece. yo no, o sea, yo me pongo a pensarlo y no, si tengo frío, no tengo frío. No sé cómo puede. No, sí que desaparecen. Todas las sensaciones aparecen y desaparecen. Y si uno tiene sensación de que no ocurre eso, es que normalmente quiere correr mucho y se ha pasado a otro cuerpo, o se ha distraído, o se ha pasado a otro punto. Pero si uno se concentrara en la sensación, incluso el dolor, ¿eh? Incluso el dolor, pero bueno, eso lo dejamos. Uno ve cómo fluctúa, cómo cambia, cómo va y viene. No sé, lo intentaré. Pero me cuesta trabajo que desaparezca el frío, claro. Que desaparezca el frío. El frío o el calor, no sé, a mí me cuesta trabajo que me desaparezca la sensación. No es que no se trata de forzar nada, no tienes que hacer que desaparezca. Se trata de contemplar y contemplar la dinámica de cambio de toda sensación. Y esa dinámica de cambio es matemática. Por ella misma se va y viene. Uno no tiene que forzar nada. Vale, lo intentaré, a ver cómo va la próxima. Gracias. José, creo que tú querías decir algo. Sí, Fabio, Sí. me alegro de verte, como siempre. Sí, yo Mira, también. Tengo dos cuestiones. Dime. Una está relacionada con la chica o señora que ha hablado antes. Tú sabes que yo practico un poco el Vipassana, ¿no? Sin embargo, a mí yo puedo estar en una sensación muchísimo tiempo. Entonces yo hago el escáner corporal, ¿no? El barrido, lo hago por acotar un poco, porque yo lo que sí noto en la sensación es que esta cambia, no que desaparece, sino el picor pues se expande, a veces una pulsión, a veces es un picor, a veces, ¿sabes? Pero no desaparece. O sea, no sé si desaparece, pero podría estar yo minutos. Entonces, para evitar eso, hago el escáner corporal, ¿no? La cabeza, ya sabes, termino los pies y vuelvo. Entonces, no sé si es que un día debería experimentar el quedarme en una sensación sin tiempo a ver qué ocurre. Porque, claro, si yo, por ejemplo, una sensación de picor la puedo observar y veo que se modifica, sobre todo que se mueve, que parece que es más intensa, menos intensa, pero no desaparece, sino que se modifica. Entonces, ¿qué consejo me das tú? Parecido al anterior, en el sentido de que, aunque lo tuyo sería el extremo distinto a la pregunta anterior, que nos acostumbremos a ver que se tarde lo que se tarde, o que tarde la sensación lo que tarde, el tiempo que tome ella, todas siguen ese patrón de comportamiento o ese modelo de comportamiento que es aparición, punto pico y desaparición. Todas. No hay sensación que dure mucho tiempo. Lo que tú llamas mucho tiempo para mí puede ser poco, o al revés, José. Sí, claro. Con lo cual, no etiquetemos como estoy mucho tiempo, no me aparece nada, esta es agradable, esta no es agradable. La única etiqueta que yo permitiría hacer o incluir o introducir en esta meditación es la de lo que acabo de decir, ¿no? Contemplar ese modelo de comportamiento de aparición, punto pico y desaparición, disolución. Porque todas siguen ese curso. Lo que pasa es que no la dejamos porque nos ponemos nerviosos o queremos cambiar, o nos vamos a otro punto, o nos angustiamos, o nos agitamos, pero todo eso son huellas, ¿eh? Igual que están saliendo. Sí. Entonces, una manera de purificarlas es no reaccionar
ante esas compulsiones, ganas de cambiar, pensamiento de, pues no hay ninguna sensación, o al contrario, es intensísima, todo eso son huellas. Y la manera de purificar esas huellas en el contexto de esta meditación es observar, aceptar, no forzar nada, no inventar ninguna sensación, aceptar si no hay ninguna sensación, que no hay ninguna sensación, aceptar lo que surja. Y dentro de lo que surge, acostumbrarnos a ver que cualquier sensación, estés en la cabeza o en los pies, sigue siempre ese patrón de comportamiento, ¿no? De aparición, punto, pico y desaparición, todas. Igual no, si yo mejor me pongo media hora para hacer una sesión, pues si estoy casi toda la sesión en un punto del cuerpo, pues no. O sea, no plantearme hacer un barrido completo, porque igual no tengo tiempo o por las circunstancias que sea. Porque si yo puedo hacer una sensación muchísimo tiempo, que igual imagínate, puedo estar 15 minutos en el labio o en el ojo, ¿no? La sensación de humedad, de movimiento, de contacto entre el párpado. O sea, si estoy ahí, igual no tengo que decir, bueno, si he estado allí 20 minutos, pues no hago el barrido corporal, me quedo en la parte de la cabeza que he podido hacer. Sería mejor que... Sí. ¿no? Porque yo la sesión me la acoto, y entonces como más o menos calculo, aunque los ojos cerrados, calculo el tiempo, pues voy pasando cabeza, ¿no? La sien, la coronilla, o sea, etcétera. Sería igual dejarme llevar por... Es que la meditación analítica no puede tener tiempo. Ya empezamos mal si decimos tengo que hacer esto en media hora, porque ya nos estamos condicionando. Samatha sí tiene tiempo, la analítica no tiene tiempo. Yo nunca he dicho tenéis que hacer esta sesión de analítica en media hora, porque es un contrasentido, no puedes ponerte un plazo de tiempo. Entonces ya tú mismo lo acabas de decir, te estás acotando. Entonces ese acotamiento te obliga, consciente o inconscientemente, a tener que pasar a otra parte porque tienes que cumplir todo el cuerpo. No, así no. Si has de estar solo en la cabeza, pues en la cabeza y ya está. Bueno, ya hablaré contigo más en privado porque si no, tengo otra pregunta sobre esto y sobre el centro, sería mucho más largo. Entonces, lo dejo. Pero lo del tiempo ha quedado claro. Sí, pero tengo un matiz que ya hablaré contigo en otro momento. Vale. Y una última pregunta que no va con esto, corta. Para mí es inseparable, o sea, es incompatible trabajar la sabiduría y no la compasión. ¿Es posible trabajar la sabiduría independientemente de la compasión? Es que yo lo veo como que está tan íntimamente unido que para mí sería imposible. Pero, ¿tú crees que yo he dicho que sea incompatible o que se haya de trabajar por separado? No, es como he dicho, que debería ser 50%, ¿no? Más o menos, que tenemos que trabajar las dos líneas a la vez, pero yo creo que una puerta es paralela a la otra, ¿no? Sí, pero hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas, y cuando se estudia la vacuidad o la sabiduría, te estás enfocando en la vacuidad, no en la bodhicitta. Y al revés, cuando estás estudiando las técnicas para desarrollar bodhicitta, no estás estudiando la vacuidad. Pero una no lleva a la otra. No, para nada. ¿No? No. ¿Qué va? Vale. De hecho, muchos seres tienen muchísima sabiduría, pero no tienen compasión, o al revés. Y no se iluminan solo por eso. Okay. No, una no lleva a la otra. Hay que trabajarlas por separado cuando estamos en el nivel intelectual, y luego en la práctica ya se combinarán, por supuesto, pero hay que trabajarlas una y otra. También las dos a la vez. Hay técnicas que trabajan las dos a la vez, pero quiero decir que uno tiene que tener muy claro que está trabajando una y luego la otra. O una y la otra. Okay. Ya que una no te lleva a la otra de por sí, ¿no? Sí, porque para mí es trabajar la sabiduría te lleva a comprender que no vas a ningún sitio si no trabajas la compasión. No, pues no es una conclusión correcta, José. Ya. Okay. De hecho, el Arhat, por ejemplo, que alcanza la liberación, que elimina el yo, el aferramiento al yo, que es un nivel de sabiduría, no tiene bodhicitta, en principio. Ha de empezar a trabajar y desarrollar la bodhicitta. Y que es cuando se inicia en el camino del bodhisattva. Evidentemente y obviamente, si uno tiene, hablando de la sabiduría, cogiéndola primero,
una muy buena base de sabiduría, la bodhicitta es mucho más fácil que en nuestro caso ordinario, que no tengo ninguna ni otra, ¿no? Ahora, incluso en niveles de realización potentes, como el de un arhat, ha de empezar a trabajar la bodhicitta. Muy bien. Clarísimo. Gracias. A ti. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la meditación. Vamos a hacer la meditación, que es la misma que hicimos el miércoles pasado, que sirve de refresco para los que la hicisteis o para los que no vinisteis conocerla, y se basa en la contemplación, entendiendo por contemplación el ir darnos cuenta de manera progresiva, gradual, creciente, de las sensaciones que hay a nivel de piel, si es que las hay, y si no las hay, aceptamos ese estado de ausencia de sensación. El caso es no forzar, no inventarse, no creer que están cuando no lo están, no forzar, esa es la palabra. Aceptar lo que surja, lo que haya, sea lo que sea. Lo que pasa es que, como referencia, cogemos las sensaciones a nivel de piel, a nivel cutáneo. De momento nada más. Y seguimos un orden, que ya dije que hay muchas variantes de Vipassana y cada una sigue un orden, todas están bien y todas dan resultado, ¿no? Puedes empezar por los pies, acabar por la cabeza, o al revés, empezar por la cabeza, terminar por los pies, que es como lo haremos. Lo importante es no querer correr, no querer pasar de manera anárquica de un punto a otro, sino seguir ese orden y tratar de ir aplicando la conciencia o la mente o la atención a cada una de las partes del cuerpo, que en este caso iré diciendo yo, pero que si la hicieras solo, pues tendrías que memorizar esos recorridos y serle fiel a esos recorridos por el cuerpo. Y ya está, intentando ir percibiendo cada vez más aspectos que las sensaciones nos procuran que sintamos: impermanencia, cambio, lo efímero, lo transitorio, ¿no? Si tuviéramos ese nivel, cómo surgen y cómo cesan las sensaciones, qué cosa que tiene que ver con el karma y los engaños, y sobre todo, lo absurdo que es el aferrarnos a sensaciones agradables, rechazar de manera visceral las desagradables y sentir indiferencia hacia las neutras. Porque las sensaciones son de tres tipos: agradables, desagradables y neutras. Y las tres pueden conllevar, si no cuidamos nuestra mente, tres tipos de emociones extremas. Las agradables nos pueden conducir al apego o al aferramiento, las desagradables hacia la aversión o rechazo, y las neutras o sensaciones neutras, que no son ni agradables ni desagradables, a la indiferencia. Entonces, a partir de la contemplación de las sensaciones también podemos desarrollar esos tres tipos de mente positiva o virtuosa: desapego, aceptación, que es lo contrario al rechazo, y ecuanimidad, que es lo contrario a la neutralidad o a la indiferencia. Todo eso es lo que nos va procurando el hacer esta meditación analítica utilizando las sensaciones. Por tanto, el ir acercándonos a una visión correcta de la realidad o sabiduría. Pero como he dicho que tenemos que combinar sabiduría con compasión, lo que hacemos al principio es generar la mente de la bodhicitta, mente que está presente, o intentamos que esté presente todo el tiempo durante la meditación. Y para generarla hacemos una visualización muy cortita de tener a los seres a nuestro alrededor y recitamos, los que queráis, especialmente los budistas, la oración del refugio y generación de bodhicitta, que saldrá en la pantalla. La recitamos 3 veces, 2 en tibetano y 1 en español. Pero antes hacemos la visualización para generar la mente bodhi, la mente de la bodhicitta, sintiéndonos cómodos en la postura en la que estés, sea sobre un cojín o una silla, o incluso tumbado, si no puedes meditar sentado. Mantenemos la espalda derecha, la espalda recta, que es el punto más importante de los 7 que conforman la postura de meditación. Los ojos cerrados. La mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, haciendo descansar ambas manos en el regazo, con las puntas de los dedos pulgares tocándose entre sí, haciendo un pequeño triángulo hacia arriba.
Brazos curvados, separados del tronco. Cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si miraras un punto imaginario en el suelo a 2 metros de distancia de tu cuerpo. Boca cerrada, dientes entreabiertos, punta de la lengua tocando el paladar justo detrás de los dientes superiores, haciendo también una mínima presión contra ese punto. Y por último, manteniendo los ojos cerrados. Estando en esta posición, nos determinamos a no movernos o hacerlo lo menos posible, recordando que un impulso de querer moverte, si lo haces, alimenta uno posterior, y si no lo haces, estos tienden a desaparecer de forma natural. Nos hacemos conscientes por unos momentos de la respiración, una respiración un poco más profunda, intensa, consciente de lo normal. Para ir calmando cuerpo y mente. Incluso puedes tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca unas cuantas veces. Y cuando la respiración se regularice, ya solo respiras nasalmente. Si te sientes cómodo con esta visualización, imagina que a tu derecha, meditando muy cerquita de ti, sin importar si ya no vive o está lejos, está tu padre, meditando igual que tú. Lo visualizas sereno, casi luminoso, muy concentrado. Y a nuestra izquierda visualizamos a nuestra madre en la misma actitud. A nuestra espalda imaginamos que están los seres más queridos, más cercanos, incluso aquellos por los que sabemos que sentimos aferramiento. Hijos, nietos, amigos, pareja, compañeros, conocidos, animales. Frente a nosotros situamos a nuestros enemigos, las personas que nos agitan o alteran. También los visualizamos muy serenos, meditando, buscando la felicidad igual que nosotros, teniendo el mismo derecho a ella igual que nosotros. Alrededor están todos los seres del universo, todos los seres que llenan el samsara, tantos que nuestros ojos no alcanzan a ver el final. Intentamos que en nuestra motivación no se quede nadie fuera. Amigos, enemigos, extraños, humanos, no humanos, visibles, invisibles, agradables, no tan agradables. Todos los seres. Reconociendo que todos ellos tenemos una cosa en común, una sola cosa. El deseo de ser felices, el deseo de evitar la insatisfacción, el deseo de evitar el sufrimiento. Lo llamemos como lo llamemos, lo busquemos como lo busquemos, pero ese es nuestro impulso básico. Céntrate en eso unos momentos y este pensamiento te hace surgir la motivación de la compasión, de la bodhicitta.
Ahora, si eres budista, recuerda por unos momentos las cualidades de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, y te refugias en ellas. Si no lo eres, continúas meditando en bodhicitta, generando y desarrollando el buen corazón. Pensando en las tres joyas, nos ponemos bajo su amparo, bajo su protección, recitando la oración de refugio. Sangye chodan soki chonam la yanchu bardo danyi kyapsu chi dagi chonyengi pe sonamgi rola penche sangye drupara so sangye chodan soki chonam la yanchu bardo danyi kyapsu chi dagi chonyengi pe sonamgi Drola penche sangye drupara so. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Sentimos que estamos bajo la protección y guía de las tres joyas. Tanto nosotros como todos los seres que nos rodean. Y con esta conciencia comenzamos la meditación, llevando nuestra atención a la coronilla. Empezamos a hacer círculos con nuestra mente, como si hiciéramos barridos por el cuero cabelludo, intentando percibir, sin forzar, cualquier sensación. Si no hay ninguna sensación, aceptas ese estado de ausencia de sensación. Vamos haciendo esos círculos en dirección a la frente, abarcando más y más superficie del cuero cabelludo. Cada vez que te encuentres con una sensación obvia, evidente, te detienes unos momentos, la contemplas, la aceptas tal y como sea, sin aumentarla, sin disminuirla, sin aferrarte, sin rechazarla. Como si la contemplaras, sin más, haciéndote consciente de ella, de su cambio, de cómo se intensifica. Y si puedes, de cómo desaparece. Cuando esto ocurra, continúas y llegas a la frente y haces lo mismo. Cejas. Pasas a las cuencas de los ojos y percibes la piel de los párpados, su peso, su extensión y tensión, cualquier sensación evidente, aunque sea una. Pasas a la nariz, parte superior, y de ahí vas descendiendo. En dirección a las fosas nasales. A las que llegas y te haces consciente por unos momentos del aire entrando y saliendo a través de ellas, como cuando haces shamatha o calma mental. Bigote, punto que está sobre el labio superior.
labios, barbilla y mandíbula, y vas avanzando en dirección a las mejillas, a los pómulos. A los que llegas y contemplas la tensión de la piel, quizá el roce del aire en ellos, lo que sea. Vas avanzando en dirección a los oídos, parte delantera. Llegas a ellos. Comienzas a descender en dirección a la garganta. Y llegas a ella. La contemplas, la experimentas o cualquier sensación que pueda haber en ella, aunque sea una. Comienzas a descender por los hombros en dirección a su extremo. Aquí puedes sentir el peso de la ropa, el roce de la ropa, quizá calor, lo que sea. Parte superior del pecho, a la altura de los hombros. Pasas a los brazos por su parte delantera. Vas descendiendo por el antebrazo, sintiendo cualquier sensación que haya ahí, que surja ahí. En dirección a al doblez de los brazos. Comienzas a descender por el antebrazo en dirección a la muñeca, siempre por la parte delantera, pasando de un brazo a otro con tu mente, como si los envolvieras con ella. Llegas a las muñecas,
Comienzas a abarcar la cara externa de las manos en dirección a las puntas de los dedos. Llegas a ellas y giras por las puntas de los dedos, comenzando a abarcar la cara interna de las manos en dirección a las palmas. Donde sientes el calor, peso, cualquier sensación obvia que ahí surja, sin juicio, sin análisis, sin forzar, aceptando la que surja. Cara interna de las muñecas. Comienzas a ascender por el antebrazo, por la cara interna de los antebrazos. Brazos, llegando a las axilas. Vuelves a pasar al pecho, la piel que cubre los pectorales y los abarcas mentalmente, descendiendo en dirección al vientre. Al que llegas y experimentas el movimiento expansivo de contracción del vientre, de la piel que lo recubre, cómo cambia la respiración. Bajo vientre, genitales, parte superior de las piernas por su cara delantera. Vas descendiendo por una y otra en dirección a la rodilla, a las rodillas.
Llegas a ellas, a las rodillas, y experimentas la tremenda fuerza, energía que hay en ellas, especialmente si las tienes dobladas, la tensión en la piel que las recubre, y te concentras en cualquier sensación evidente que haya ahí, sin juicio, sin análisis, sin conceptos, simplemente haciéndote consciente de ella o de ellas, de su impermanencia, de cómo se intensifican, baja esa intensidad, etc. Cualquier sensación, cualquier rasgo de esa sensación es lo que contemplas. Continúas descendiendo en dirección a los tobillos, siempre por la parte delantera. Llegas a ellos. Pasas a los empeines de los pies en dirección a los dedos. Llegas a ellos y los bordeas, empezando a abarcar las plantas de tus pies en dirección a los talones. Si surge una molestia o un dolor, lo contemplas o intentas contemplarlo con una mente lo más calmada posible, descartando aversión, rechazo, brusquedad. Relaja si puedes ese punto, descartando brusquedad o una reacción compulsiva ante esa molestia. Cuando hayas relajado tu cuerpo o ese punto, continúas. Llegas a los talones y comienzas a subir por las pantorrillas, sintiendo la piel que recubre los músculos gemelos, la tensión que haya en ella. En dirección a la cara posterior de las rodillas, al doblez de las piernas. A donde llegas. Sigues ascendiendo en dirección a los glúteos. A donde llegas y te concentras en el peso del cuerpo sobre el cojín, la presión que estás ejerciendo sobre ellos, etc. Continúas ascendiendo, llegas a la zona de las lumbares, parte inferior de la espalda.
y empiezas a subir por ella. Abarcas con tu mente toda la superficie de la piel que recubre tu espalda. En este punto aprovechas y vuelves a poner derecha la columna vertebral, no tensa pero sí derecha, si es que la habías curvado, utilizando esa sensación de poner tu columna vertebral recta como un elemento más de la meditación. Sigue subiendo en dirección al cuello, a la zona cervical, a la nuca y llegas a ella. Sigue subiendo, parte posterior de la cabeza, parte posterior de las orejas, vuelves a empezar a abarcar en círculos cada vez más pequeños toda la superficie del cuero cabelludo en dirección a la coronilla, punto inicial y final de esta meditación. Y llegas a ella, a la coronilla. En ese punto, permaneciendo totalmente inmóvil, intentas experimentar ahora todo el cuerpo como un todo, desde la cabeza a los pies, desde los pies a la cabeza. Y manteniendo esta conciencia, alegrándonos de haber dedicado un tiempo a la meditación, regocijándonos de haber acumulado una gran cantidad de méritos, dedicamos toda esa energía positiva, todos esos méritos, con la oración de la pantalla, a todos los seres, pensando así que por la fuerza de estos méritos, antes de recitar la oración, piensas así que por la fuerza de estos méritos que acabo de acumular, todos los seres que me rodean, amigos, enemigos, extraños, realicen y desarrollen la sabiduría en sus mentes, pongan fin a los 3 tipos de sufrimiento en su mente y alcancen el precioso despertar y la preciosa iluminación. Yewa di yin da lama sangye drugyu nen ro wa chi kyan ma du pa de yi sa la go pa ra so jan chu semen cho ri bo che ma ke pa nam ye gyu chi Ye wa nya pa me pa di
gone gondu pelwaraso. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Entonces, bueno, pues con esto ya terminamos el segundo fundamento de la atención, el de las sensaciones. Y como os decía el primer día, los dos primeros hacen referencia o tienen como referencia fundamental lo físico, que es el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, y los otros dos que quedan, el tercero y cuarto fundamento de la atención, toman como referencia fundamental o más principal, más importante, la mente. Y eso es lo que ya empezaremos a hacer el miércoles que viene. Ahora, si tenéis alguna duda o cuestión, podéis plantearla. Fabio, tengo una duda. Sí. ¿Qué se entiende y un ejemplo, si es posible, por sensación no mundana? Ya sea agradable o desagradable. Bueno, es un concepto bastante amplio este, pero una sensación mundana, bueno, las sensaciones mundanas ya las tenemos claras, ¿no? Que son las que provienen, las que se experimentan en el cuerpo ordinario y que provienen de los engaños y del karma. Las sensaciones no mundanas son las que tienen los seres que están en vías de o que ya han conseguido grados de alta realización. Entonces ya tienen muy poco que ver con los engaños y el karma. Es decir, no son las nuestras. ¿Te contesta esto? Sí, perfectamente. Muchas gracias. No sé, quería algún ejemplo porque el apego, pero no... No, el apego es mundano. Por ejemplo, un arhat, un ser liberado, bueno, depende, porque dentro de los seres liberados hay niveles, ¿no? Pero incluso un arhat que experimenta muy poquito apego o ningún apego y por tanto mora en un tipo de sensación exenta de apego, entra dentro de esta categoría. Vale, muchas gracias. De nada. Yo tengo otra pregunta también. Sí. Suelo ponerme en postura de piernas cruzadas y se me Sí. suele dormir una pierna. Sí. Eso también, simplemente observarlo. Sí, si no es una sensación, esa o cualquier otra, que no sea un dolor crónico o demasiado molesto, podemos utilizar ese tipo de sensaciones como parte de la práctica. De hecho, es lo suyo, ¿eh? Vale. ¿Por qué? Porque ¿qué es o cuál es la reacción mental casi inmediata que surge cuando aparece un dolor o una molestia o se nos duerme la pierna? Normalmente, por lo general, suele ser un tipo de reacción compulsiva de rechazo o de aversión, aunque sea sutil, pero suele ser de aversión. Pues se trata de percibir esa sutileza, esa aversión tan sutil y de poco a poco irla transformando. Y eso lo vamos consiguiendo, primero no reaccionando compulsivamente, moviendo la pierna con brusquedad o con cierto enfado, ¿no? Sino al contrario, intentar ir integrando esa sensación en la práctica, generando, no amor, porque uno es difícil que sienta amor, por lo menos en nuestro nivel hacia el dolor, pero al menos ecuanimidad y aceptación. Es así como poco a poco vamos integrando lo que antes rechazábamos con compulsión, lo vamos integrando con aceptación y ecuanimidad. Y podemos empezar con esas pequeñas molestias. Si es demasiado molesto, nos podemos mover, pero si hemos de movernos, que sea con esa actitud de no brusquedad o de no compulsión. ¿Me explico? Gracias. De nada. Oye, ¿Sí? soy Ángela Renedo, ¿me oyes? Hola, Ángeles. Te quería preguntar que cuando estamos en las sensaciones, Sí. hasta que no desaparezca, no podemos seguir el recorrido. Sería lo suyo, para así integrar ese modelo de funcionamiento de aparición, pico y desaparición. Vale. Claro, esto lo que tiene es que alarga mucho la sesión, puede que alargue mucho la sesión,
Pero por eso, aunque depende de la racha, hay veces que son muy evidentes cómo aparecen y desaparecen. Por eso, pero decía antes que no hay que tener un criterio fijo en cuanto al tiempo con la meditación analítica. Y si no pasamos de mitad del cuerpo para arriba, pues no pasamos, no pasa nada. Vale, vale. Gracias. De nada. A ver, aquí hay en el chat algunas preguntas, creo. Hola, Fabio. No. A ver, hola. Hola, Fabio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy el compañero de Anne. La verdad que yo intento practicar todo lo que puedo, aunque no sé si es que es problema mío, pero te voy a contar aquí un poco porque llevo tiempo ahí que me pasa. Intento visualizar y a la vez también llega un momento que no sé, yo que parte de mi cerebro y tal se desconecta y vuelve. Es como un sopor ahí que me... y en un momento tengo que volver a conectarme, ¿no? Es una cosa que me sucede ya de tiempo y ella me insiste mucho en que lo comente y pues no sé, te agradezco un montón ahí que tengas tan buen ánimo y que me conecte un poco aquí a esta sensación tan bonita que estás haciendo. Bueno, lo primero, has dicho que intentas visualizar ¿el qué? Bueno, intento visualizar o darme cuenta aquí de las sensaciones ahí en el cuerpo, pero con los ojos cerrados también, pero a la vez y tal, cuando me concentro en algo, llega un momento que no sé, es como que mi cuerpo se desconecta. No sé si es cansancio. Lo primero es que no hay que visualizar nada, aunque sea la tendencia normal a querer visualizar la parte del cuerpo en la que estés con los recorridos, hay que sustituir esa visualización o esa imagen mental de la mano, del pie o de la nariz o de la pierna por la experiencia, cosa que va llegando con la práctica poco a poco. La tendencia natural es a visualizar, es a imaginarse mentalmente tal parte del cuerpo. Cuando uno se da cuenta de eso dice, no tengo que visualizar, tengo que sentir, tengo que experimentar. Y eso es lo que va propiciando que aumente la conciencia. Y puede ser que en tu caso una cosa esté relacionada con otra. Porque como visualizas, y es lo que normalmente suele hacer la gente, que visualizamos la parte del cuerpo, nos contentamos con eso y pasamos a otra. Y eso es lo que provoca el desconecte o la desconexión entre la conciencia y la práctica, o la conciencia y la técnica. Entonces, tan pronto uno descubra que está visualizando tal o cual parte, dice, no tengo que visualizar. Tengo que sentir. Y esto es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ese una y otra vez es lo que va dando energía a la conciencia. Y eso es lo que puede que te quite esa sensación de desconexión. Vale, creo que me has contestado bastante bien a mi pregunta. Nada, muchas gracias y ánimo. A ti, gracias. Ajá, Hola. ¿Hola? Hola, no sabía si podía hablar o no. Buenas Sí. tardes, Fabio. Mira, quería comentarte, me han pasado dos cosas en esta sesión. Una, ¿me oyes bien? Ahora mejor, sí, es que habléis muy bajito, hablar fuerte. Vale, me acerco. Una ha sido que bueno, que entraba un poco en que me daba un poco de cabezada porque me quedaba un poco dormida, pero bueno, eso supongo que es buena señal. Y no tiene mayor importancia. Y luego otra es que... No, pero no es nada buena señal de dormirse, ¿eh? Vaya por Dios. De hecho, es todo lo contrario lo que hay que hacer. Sí, no, yo he retomado, verás que tenía esa sensación, pero iba retomando y bueno, no me he quedado dormida del todo. Pero sí que también me ha pasado que como no me daba, tenía una sensación y estaba con ella, pero claro, pasaba la siguiente y como que se me iban acumulando y me costaba mucho enfocarme en otra cuando todavía tenía como el resto de la anterior. Entonces se me iban un poco acumulando, no sé si esto está bien o... A ver, simplemente como efecto que he ido notando. A ver, lo primero, en cuanto al sueño, en cuanto a la somnolencia, es inevitable que aparezca, bueno, es inevitable hasta cierto punto, pero bueno, en general, es inevitable que aparezca la somnolencia o el sopor, que es casi lo de menos. Lo demás es que en cuanto aparece hay que luchar contra él. O sea, no hay que dejarse llevar por el sopor porque dormirse o la somnolencia no es un signo de
buena práctica. De buena relajación sí, pero no estamos en la relajación, estamos en la meditación, que es muy distinto. Entonces, cuando uno nota somnolencia, tiene que luchar contra esa somnolencia y aplicar una serie de antídotos que incluso en meditación se dan y que, por ejemplo, en los cursos de introducción a la meditación es lo que siempre se explica, ¿no? En cuanto a lo de que la sensación de que se van acumulando sensaciones es precisamente por no respetar ese modelo de dinámica de aparición, punto pico y disolución. Cuando tenemos la convicción total de que la sensación se ha disuelto, ha desaparecido, no ocurre eso. Entonces, si os pasa eso, es porque no habéis respetado el proceso, habéis corrido mucho, vaya, en una palabra. Entonces, el énfasis es tratar de, tampoco forzar que se disuelvan las sensaciones, pero sí el respetar ese modelo de dinámica, ¿no? De aparición o surgimiento, pico y disolución. Porque es que ocurre con todas. Y si uno no percibe esos tres momentos de aparición, pico y disolución es porque o ha corrido mucho o porque su mente está muy caótica y pasa de una a otra, por alguna de estas dos razones. Vale, muchísimas gracias. Nada. La última. Si es que hay alguna última. ¿No? Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Ya nos vemos el miércoles que viene, si os apuntáis. Ahora a las 8, perdón, a las 7, de 7 a 8, para los que queráis, hacemos la meditación, la práctica, la sadhana del Buda de la medicina. Para lo cual os hace falta la sadhana, el texto, y os lo podéis bajar de la página web del Centro Nagarjuna de Granada, que amablemente la ha colocado hoy para que todo el que la quiera tener y seguir durante la práctica, pues se la baje y la puede hacer. Así es que nada, muchas gracias a todos, gracias a la FPMT Hispana por proporcionarnos este espacio, también al Centro Nagarjuna de Granada por proporcionarnos este momento, este espacio, y gracias a todos por asistir. Hasta pronto.